Muchos conocimos a las Tortugas Ninja gracias a la serie animada de 1987. Mientras estuvo al aire los sábados por la mañana, se lanzaron figuras de acción de los personajes principales. Pero algo que muchos se preguntaban en esa época era el por qué las figuras de las 4 Tortugas Ninja tenían los ojos blancos. ¿Por qué no les pintaron pupilas, ya que en la serie animada sí las tenían? Desde ese momento nació la gran pregunta: ¿por qué las Tortugas Ninja tienen ojos blancos? En algunas adaptaciones tienen ojos con pupilas y en otras no. Aunque hasta ahora no existía una explicación formal y oficial, voy a explicarte por qué las Tortugas Ninja tienen los ojos blancos, tomando en cuenta diferentes hechos y teorías. Quédate ahí. ¡Cowabunga! Comencemos respondiendo una pregunta: ¿por qué a algunos superhéroes los diseñan con ojos blancos? Si buscas información, encontrarás respuestas como que los diseñadores lo hacen por simple decisión artística para que se vean mejor o por ahorrar tiempo a la hora de dibujarlos. Pero en realidad hay una explicación mucho más interesante. Kevin Eastman y Peter Laird eran grandes lectores de cómics antes de crear a las Tortugas Ninja, tanto que se inspiraron en Daredevil para crear el origen de la mutación de las 4 tortugas y otros detalles de la historia. Así como Daredevil, el diseño de la mayoría de los superhéroes de los cómics de esa época llevan disfraces que ocultan las pupilas de sus ojos. Así que Eastman y Laird pudieron inspirarse en ese detalle del disfraz de Daredevil para crear el diseño de las Tortugas Ninja. Cuando crearon los primeros bocetos, las dibujaron con pupilas. A medida que fueron evolucionando las propuestas, llegaron al diseño definitivo, el que usaron en el primer cómic, con los ojos blancos. Y es aquí donde nos preguntamos: ¿dónde nació la costumbre de ponerle ojos blancos a los superhéroes? Se cree que todo comenzó con el Fantasma, o también conocido como el Fantasma que Camina, uno de los primeros superhéroes de los cómics, creado en 1939. El Fantasma fue el primer héroe en llevar un antifaz de ojos blancos. Fue un personaje tan popular que inspiró a un montón de héroes más que vinieron muchos años después de él. Su creador, Lee Falk, explicó que le hizo ojos blancos a El Fantasma porque se inspiró en los bustos y las estatuas griegas, las cuales no tienen pupilas ni iris en los ojos. Dice que ese detalle las hace parecer poco humanas, características que Falk quería para su personaje. A medida que iba pasando el tiempo, el diseño de El Fantasma se iba posicionando como la imagen básica del superhéroe, inspirando a muchos otros diseñadores de la década de los 30 en adelante a crear sus propios personajes y a usar este mismo recurso de los ojos blancos que los hacía ver más interesantes y mucho más cool. Otros autores de cómics toman como recurso los ojos blancos para mostrar una perspectiva psicológica de los villanos, para mostrarnos cómo ven ellos a los superhéroes. Por ejemplo, el traje de Batman en realidad no tiene ojos blancos, pero cuando se lo pone, los artistas lo dibujan de esa manera para mostrarnos que sus enemigos lo ven como un ser amenazante y sin sentimientos. Los ojos son la parte del cuerpo con la que mejor se expresan los sentimientos. Si se omite el detalle de las pupilas en el dibujo, se le quita expresividad al personaje. Ahora, volvamos a las figuras de acción de las Tortugas Ninja. Estas se lanzaron a la venta casi al mismo tiempo que la serie animada salía al aire, por lo que su diseño estaba inspirado tanto en los cómics como en la serie animada. Las figuras de acción no eran 100% fieles al diseño que veíamos en televisión. La serie estaba dirigida a los niños, así que los diseños originales de los cómics se cambiaron para ser más amigables para el público infantil, incluyendo ese pequeño detalle de los ojos blancos. Las Tortugas Ninja de la serie animada sí tienen pupilas. Hasta ahora, podemos decir que las Tortugas Ninja tienen los ojos blancos por alguna de estas razones: porque así se ven más atemorizantes, o porque fue una simple decisión artística inspirada en el diseño de otros superhéroes. Sin embargo, hay una tercera razón
que me parece mucho más interesante y verosímil para el universo de las Tortugas Ninja. Y para conocerla, vámonos de vuelta a la serie animada de 2012. Allí nos mostraron que las Tortugas Ninja cambian el color de sus ojos a totalmente blancos justo antes de comenzar una pelea. Podríamos decir entonces que en esta versión de las tortugas se les ponen blancos los ojos por una descarga de adrenalina que se dispara en sus cuerpos y las pone en una especie de modo alerta, con el que aumenta su velocidad y su fuerza. Este fue un gran detalle que incluyeron los creadores de la serie para hacer un guiño a la nostalgia de los primeros cómics y figuras de acción, detalle que se repite en la película Tortugas Ninja Caos Mutante. Este estado de alerta y los ojos blancos están relacionados con una situación de la vida real, con una característica fisiológica de algunos animales como los reptiles, las aves, tiburones y algunas tortugas. Estos animales tienen un tercer párpado que protege sus ojos de los cambios en el medio ambiente en donde están, por ejemplo, cuando están debajo del agua o volando. Este tercer párpado se llama membrana nictitante y es de color blanco. Aunque les cubra todo el globo ocular, les permite seguir viendo normalmente. ¿Qué diseño o adaptación de las Tortugas Ninja te gusta más? Escríbelo en los comentarios, suscríbete y comparte el video si te gustó. Así me ayudas con el crecimiento del canal y a traer más y mejor contenido de las Tortugas Ninja, videojuegos y entretenimiento.